Cuando Heidegger ya tenía reconocimiento internacional, en 1928 confesó que el fundamental del filósofo consiste tan solo en ser un principiante. Tómese pues el siguiente artículo como una reflexión de un principiante que, por si fuera poco, acerca de los conflictos internos de la Iglesia y el Vaticano hoy día, se confiesa ignorante en igual magnitud que sus deseos de seguir ignorándolos. Por ponerlo sencillo, ¿cuándo ocurrió que el encargado de transmitir a millones de conciencias la mayor calma y esperanza se volvió en el principal artífice de su decepción? Gracias, Ratzinger, por terminar de secularizar el pequeño reducto espiritual, más chico que la Capilla Sixtina, que aún se sostenía de lo trascendente allá en Roma. Si es cierto que usted era un ferviente creyente de la sucesión de San Pedro en la tierra, al rendirse, con su renuncia, demuestra usted a la perfección no solo la inexistencia de Dios, sino también que el peor de los mundos es una realidad, utilizando el mismo principio de razón suficiente con que Leibniz quiso en vano comprobar lo contrario que usted hace 4 siglos. No es cierto, Ratzinger. ¿Cómo creerle? No es cierto que tiempo haga de la lucha de intereses internos en los diferentes grupos de la Iglesia y lo haya podido usted sobrellevar con estoicismo hasta ahorita. No es cierto que poderes ambiciosos muy en contra de su autoridad papal siembren el proyecto salvífico y ahora desmoronen a su guía espiritual. No es cierto que reconozca que no puede seguir en la cátedra vaticana porque no pueda haber castigo a la red de pederastia. No es cierto que hace tiempo ocurre un desencanto mundial por el camino de la fe y los valores de la Iglesia. No es cierto. A menos que con hace tiempo se refiera usted a hace 2000 años. A menos que piense usted que ningún papa había negociado antes que hoy, para obtener beneficios clericales para su esfera, los abusos sexuales y los excesos de poder de las castas privilegiadas, de los reyes, de los arzobispos, en fin, de los Marcial Maciel de cada etapa de esos 2000 años que le acabo de suplicar que recuerde. ¿Cómo puede usted ser legítimo heredero de la Iglesia? Perdón, dije de la Iglesia. Si eso es solo un inmueble, una entelequia, una enseña con una cruz y clavos. Quise decir, ¿cómo puede ser legítimo heredero de los principios de San Pedro? Perdón, eso es metafísica, lo olvidé. Gracias a usted no hay metafísica a que aspirar, no hay absoluto que buscar, no hay providencia porque usted renuncia y lo demuestra, porque usted ha vuelto trivializado el lugar espiritual que ocupa un papa, porque confunde la silla del papa con la de un alcalde que renuncia para buscar una senaduría, porque usted renuncia. ¿Querrá indemnización prima de seguros trascendentales también? Usted renuncia y yo, un ignorante, ¿debo rezar la magnífica? Suponga que yo era un creyente, ¿qué me queda? Un principiante quiere entenderlo, dígame, contésteme. Quiero entenderlo, pero fíjese, para perdonarlo lo condeno. Y si lo quiero condenar no hago más que perdonarlo. Si le doy el beneficio de la duda y acepto que usted no imaginaba su temple para contrarrestar el supino grado de descomposición de la Iglesia, entonces es peor. ¿Cuál vocación lleva a un hombre a aspirar a lo que llamo el compromiso de compromisos sin estar seguro? Usted renuncia a algo que nunca fue, o usted aspiró a algo a lo que no estaba listo para aspirar. ¿Ya ve? Si acepto que verdaderamente no sabía usted de los grupos internos ni de la corrupción vaticana, ¿cómo aspiró a la silla papal? Y si acepto que sí lo sabía, pero verdaderamente no conocía su propia resistencia al mal, vuelvo a preguntarme cómo aspiró a la silla papal. Pero no lo culpo, porque yo también soy culpable en mi propio reino. ¿Qué hago yo, principiante, que no sean remolinos de palabras? Pero aún así, ¿no querrá usted, Ratzinger, convencerme que en la caída Camus no tenía razón? Antes bien, Camus me demuestra que es usted el que no supo ser papa quien no la ha tenido. Y usted ha asumido con ingenuidad, o peor con alevosía, que hay culpables o inocentes. ¿Qué fue lo que dijo Camus? Se lo recuerdo. Me dijo, ¿sabes por qué la crucificaron? ¿Sabes por qué lo crucificaron a aquel otro, a aquel en quien tal vez usted piensa en ese momento? Bueno, había muchas razones para hacerlo. Siempre hay razones para asesinar a un hombre. En cambio, resulta imposible justificar que viva. Por eso, el crimen encuentra siempre abogados.
en tanto que la inocencia solo a veces. Pero junto a las razones que nos explicaron muy bien durante 2000 años, había una muy importante de aquella espantosa agonía. Y no sé por qué la ocultan tan cuidadosamente. La verdadera razón está en que él sabía, sí, él mismo sabía que no era del todo inocente. Si no pesaba en él la falta de que se le acusaba, había cometido otras, aunque él mismo ignorara cuáles. ¿Las ignoraba realmente por lo demás? Después de todo, él estuvo en la escena. Él debía haber oído hablar de cierta matanza de los inocentes. Si los niños de Judea fueron exterminados, mientras los padres de él lo llevaban al lugar seguro, ¿por qué habían muerto sino a causa de él? Desde luego que él no lo había querido. Le horrorizaban aquellos soldados sanguinarios, aquellos niños contados en dos, pero estoy seguro de que tal como él era, no podía olvidarlos, y esa tristeza que adivinamos en todos sus actos, ¿no era la melancolía incurable de quien escuchaba por las noches la voz de Raquel, que gemía por sus hijos y rechazaba todo consuelo? La queja se elevaba en la noche. Raquel llamaba a sus hijos muertos por causa de él, y él está vivo. En fin, usted, Ratzinger, y yo, un principiante. Usted renuncia, y yo, un principiante, que no sé mucho de la iglesia ni del mundo, sí tengo claridad y distinción en al menos una cosa. No se renuncia a un hijo, y discúlpeme, no se renuncia a un papado.